Siguiendo con la programación de nuestro noveno simposio de actualización en urgencias de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, damos la bienvenida al doctor Carlos Eduardo Ruiz Linares, que es médico internista de la Universidad Nacional de Colombia y quien nos va a presentar su conferencia sobre infecciones importantes en urgencias, enfoque práctico. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y adelante con su conferencia. Muchas gracias, doctor Donado, y al comité organizador por la invitación. Me voy a centrar el día de hoy en dos grandes infecciones muy importantes, la neumonía adquirida en la comunidad y la infección urinaria. Y vamos a hacer un resumen de lo más importante para la aplicación en urgencias. La neumonía es muy importante porque es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas y en algunas series se ha descrito que es de la sexta a la novena causa de mortalidad global. Se define como la aparición de los síntomas fuera del hospital y hasta 48 horas al ingreso a una institución de salud. La mortalidad se ha calculado en algunas series de casos que puede ser al 6% durante la estancia hospitalaria, incluso a 30 días se calcula que el 12% pueden fallecer y un 18% reingresa por complicaciones de esta enfermedad a los 30 días posterior al egreso. Es mucho más importante la carga de la enfermedad en adultos por encima de los 65 años o en aquellos con comorbilidades como enfermedades crónicas cardiopulmonares o inmunosupresión, que hace que la enfermedad sea de importancia en salud pública. Brevemente acá se muestra la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, los patógenos llegan a la vía aérea, ya sea por aspiración de secreciones orales o porque se inhalan por aerosoles en donde se encuentran estos microorganismos y logran vencer los sistemas de defensa del cuerpo de la vía aérea. Hay mayor riesgo en aquellos pacientes que tienen alteraciones del clearance, como los pacientes que tienen tabaquismo activo o que los microorganismos tienen unos factores de virulencia más fuertes que impiden que la respuesta inmune sea efectiva, y aquellos pacientes que tienen alguna condición crónica que hacen que su respuesta inmune sea ineficiente. Entonces, estos patógenos logran llegar a la vía aérea inferior, que es estéril, y acá en la imagen vemos una vía aérea normal, y abajo cómo se ocupa los sacos alveolares por la respuesta inflamatoria una vez que el patógeno llega, y la respuesta inmune innata donde están los macrófagos alveolares y el reclutamiento de neutrófilos es insuficiente para asegurar un control del inóculo bacteriano. Esto genera que haya una respuesta inflamatoria tanto local como sistémica y explica algunos hallazgos que les voy a contar más adelante, entre ellos la hipoxemia por una alteración de la relación ventilación-perfusión pulmonar, un shunt intrapulmonar, y fuera de eso se aumenta el consumo de oxígeno, lo que genera la hipoxemia. Asimismo, aumenta el nitrógeno ureico por catabolismo y estados de deshidratación debido a la enfermedad sistémica. Desafortunadamente, en los mejores escenarios, incluso en los hospitales de referencia, solo se logra un aislamiento microbiológico en el 38% de los casos, y eso determina que la mayoría de veces tengamos que hacer un tratamiento empírico basado en estudios poblacionales. La gran mayoría de estudios muestran que las enfermedades, las infecciones virales son la primera causa de neumonía, y entre ellos los más importantes la influenza, pero hay otros virus descritos como los adenovirus, el metanemovirus, parainfluenza y sincitial respiratorio. Desafortunadamente para estos virus no tenemos muchas terapias efectivas. Seguidos son las enfermedades bacterianas. Los más importantes son Streptococcus pneumoniae, seguido de los llamados atípicos como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae y Legionella, y Haemophilus influenza. Otros agentes como las enterobacterias, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, no son tan frecuentes y solamente se deben considerar en algunos factores de riesgo, ya que su impacto comunitario es bajo. Acá en esta gráfica es un estudio de la incidencia en Estados Unidos. Se ve que en Estados Unidos, por ejemplo, el 61% no se logra identificar un patógeno y los virus respiratorios corresponden a un 22%. Las bacterias corresponden a un 11% y agentes polimicrobianos en el 5%. Eso es muy importante porque en infecciones virales muy frecuentemente hay coinfecciones o superinfecciones bacterianas y por eso es difícil separar la identidad viral de la bacteriana. En esta serie se mostró que la gran mayoría de aislamientos bacterianos fueron por Streptococcus pneumoniae, seguido de Haemophilus influenza y ya menos frecuente Legionella y Staphylococcus aureus. Y de los virus más importantes estaba el rinovirus humano y la influenza, que tiene una presentación en estos países estacional. En nuestro caso no tiene una presentación estacional, sino depende más de los picos respiratorios descritos en Bogotá. En esta serie europea los porcentajes son muy similares de microorganismos y esto se puede extrapolar un poco a nuestra población.
¿Qué factores de riesgo hay para infecciones por microorganismos menos frecuentes? Para Staphylococcus aureus meticillin resistente, el contacto en pacientes con hemodiálisis o que sean usuarios de drogas intravenosas, y ahí el factor en común es que hay una pérdida de solución continua de la piel, ya que Staphylococcus es un microorganismo que se encuentra colonizador en la piel de pacientes incluso sanos. Y algunas series demuestran que Staphylococcus aureus no necesariamente meticillin resistente puede estar presente en aquellos pacientes que tuvieron una infección previa por influenza. Influenza favorece la infección por este microorganismo. Para Pseudomonas aeruginosa, es muy importante los pacientes que tienen una enfermedad estructural pulmonar, ya sea fibrosis quística o en nuestro caso, en nuestro escenario, enfermedades obstructivas crónicas como la EPOC o bronquiectasias. Y el uso crónico de corticoides que favorece la colonización por ese microorganismo. Sin embargo, los estudios han mostrado que estos factores no predicen del todo la aparición de estos microorganismos, y en esos estudios poblacionales, a pesar de que hay pacientes con estos factores de riesgo, la frecuencia de Pseudomonas y Estafilococo no es tan alta. Y los factores más importantes que se han descrito son que los pacientes hayan tenido una infección previa con un aislamiento de algunos de estos microorganismos, o que se hayan encontrado hospitalizados, se hayan requerido antibiótico intravenoso en los últimos 3 meses. Y es importante hacer claridad de que se deben en cada institución local tener unos factores y un perfil de susceptibilidad para evaluar la frecuencia de estos microorganismos. Las enterobacterias son más frecuentes en pacientes que tienen un alcoholismo crónico o tabaquismo, o en pacientes que tienen riesgo de aspiración como patología esofágica. La clínica en pacientes inmunocompetentes es de síntomas respiratorios, entonces se pueden presentar tos, expectoración que puede ser purulenta o hemoptoica, un dolor pleurítico cuando la infección se extiende hacia la pleura, presentar disnea o fiebre como las causas más frecuentes. Y al examen físico se puede identificar fiebre o hipotermia, taquipnea, hipoxemia al ambiente y agregados respiratorios que pueden ser estertores o roncos a la auscultación. Sin embargo, este estudio muestra que el rendimiento del examen físico no es tan alto. Describe una sensibilidad del 70 al 90%, una especificidad del 40 al 70%, depende mucho del estado inmunológico del paciente, si tiene comorbilidades o no, y por eso la clínica es insuficiente para hacer un diagnóstico sindromático de la neumonía, y ante las sospechas se debe siempre solicitar una radiografía de tórax. Es importante que en las poblaciones geriátricas y en pacientes con comorbilidades, los síntomas pueden ser atípicos, incluso estos pacientes pueden presentarse sin fiebre y síntomas respiratorios y presentar síntomas fuera del sistema respiratorio, como en delirium, anorexia, diarrea y dolor abdominal, o pueden debutar con una descompensación de enfermedad previa, por ejemplo, una exacerbación de una falla cardíaca. Y es importante considerar que cuando tengamos al frente un paciente que tenga una descompensación de una enfermedad o un delirium sin causa aparente, la neumonía debe entrar dentro del diagnóstico diferencial, porque puede pasarse por alto y tiene una implicación en el desenlace de este paciente. Este es un algoritmo que permite identificar en pacientes inmunocompetentes que presentan en los servicios de urgencias con tos y hay sospecha de neumonías. Siempre se debe considerar en los pacientes con infección respiratoria aguda la neumonía, y se divide en pacientes, acá se divide en este algoritmo en pacientes que tienen signos vitales normales y de auscultación normal y que son por debajo de los 65 años. Yo tengo un paciente sin ninguna comorbilidad, tiene signos vitales normales y la auscultación es normal, yo puedo hacer un diagnóstico de bronquitis aguda, porque la probabilidad de que un paciente tenga en este escenario neumonía es menor al 5%. Y como no tiene comorbilidades, se le puede dar una alta con un seguimiento estrecho para ver si hay un deterioro de su condición clínica. De lo contrario, si tiene alguna normalidad en el examen físico o en los hallazgos auscultatorios, hay hipoxemia, hay fiebre, hay taquipnea, o es un paciente adulto mayor, necesariamente debe hacer una radiografía de tórax para descartar que no haya neumonía. Y si esta es anormal, pues ya tengo una sospecha, una confirmación diagnóstica, y acá se va a proceder a estratificar el riesgo, que les contaré más adelante. Pero esto es un escenario general, no reemplaza el juicio clínico. Hay algunos pacientes que se pueden escapar de este algoritmo. El diagnóstico es fundamental, la radiografía de tórax. La neumonía es un constructo clínico radiológico, y la imagen de elección de la radiografía de tórax, ya que es de amplia disponibilidad, es barato, una baja dosis de irradiación, y lo que podemos observar son opacidades que se pueden presentar hasta las 12 horas desde el inicio de los síntomas. En algunos pacientes que tienen deshidratación o que están encamados, puede que esos hallazgos no se observen, y explica que haya hasta un 15 o un 20% de falsos negativos, que el paciente tiene neumonía, pero radiográficamente no es evidente, y por eso, si la sospecha clínica persiste, hay que usar otras imágenes auxiliares o
repetir esta imagen ante la sospecha clínica. Podemos encontrar a varios hallazgos radiológicos, opacidades alveolares que pueden ser lobares, multilobares. Si hay una enfermedad viral, lo más frecuente es encontrar opacidades intersticiales a un vidrio esmerilado. Sin embargo, la interpretación de la radiografía debe ser cautelosa porque incluso en algunos estudios se ha mostrado que hay una muy importante variabilidad interobservador y se puede evitar encontrar estas opacidades en el 15% de los casos. Cuando yo tengo una sospecha clínica de neumonía y la radiografía es normal, se puede proceder a hacer una tomografía de tórax que tiene una muy alta sensibilidad, es decir, que si en la imagen no encuentro opacidades parenquimatosas, se puede descartar este diagnóstico y se indican los pacientes que tienen sospecha clínica a pesar de la radiografía normal. La principal dificultad es la exposición a la radiación y en algunos estudios se habla de la ecografía que puede ser útil en operadores entrenados. Se ha descrito una sensibilidad del 95%, una especificidad cercana al 97%. Su uso no está estandarizado en las guías, pero puede ser importante en pacientes que no pueden tomar una radiografía con una buena técnica, pacientes ancianos, pacientes postrados o críticamente enfermos en los cuales por logística y por el estado clínico no pueden ser llevados a una tomografía o una radiografía de tórax. La ecografía nos puede ayudar a identificar la neumonía. El problema es que es operador dependiente, se requiere un operador experto y si la neumonía no está cerca de la pared torácica no puede ser encontrada en estos estudios. Acá se muestra una radiografía de tórax que es completamente anormal. En la imagen de la izquierda se ve una opacidad en la base derecha, lobar, compatible con la neumonía. Y acá en la imagen de la derecha se observa una opacidad también lobar que compromete el lóbulo inferior izquierdo y tiene un signo de la silueta. En esta nueva imagen se ve opacidades intersticiales y en vidrio esmerilado sobre todas las bases. Es mucho más sutil los hallazgos y esto es más sugestivo de enfermedades virales. ¿Qué pruebas de laboratorio se deben solicitar? Una vez que se tiene la confirmación diagnóstica y radiológica de la neumonía, se debe buscar signos de respuesta inflamatoria sistémica y de disfunción orgánica que hagan pensar que el paciente requiere un nivel de mayor atención. Importante en pacientes que tienen hipoxemia ambiente, los gases arteriales, creatinina y BUN, por lo que les expliqué anteriormente de la disfunción renal secundaria, hemogramas, sodio y glucosa para estratificar al paciente y hacer cálculos de riesgo. El gramo y coloración de esputo debe ser de secreciones respiratorias bajas y no se debe usar de rutina en todos los pacientes. En aquellos que tienen una condición clínica estable y van a ser hospitalizados, no se recomienda, solamente en aquellos que tienen neumonía grave. Más adelante les mostraré la definición. En aquellos que van a recibir ventilación mecánica y cuando se tiene cubrimiento empírico para estafilococcus aureus metilicinos resistente o pseudomonas aeruginosa o que hayan tenido una infección previa identificada, y aquellos pacientes hospitalizados y que hayan recibido antibiótico en los últimos 90 días. Hay unos criterios para determinar que la muestra ha sido satisfactoria. Se debe evaluar los nitrófilos por campo y las células escamosas bajo los criterios de Murray que les muestro en la tabla. Solamente son muestras interpretables aquellas que tienen un puntaje de 3 o 2. Entonces, si tiene más de 10 células epiteliales, la muestra se considera insuficiente para ser interpretada y que tenga un conteo de neutrófilos y variable. Si se sospecha influenza, ya sea por los hallazgos radiológicos o por la presentación en un pico respiratorio, se recomienda la prueba de influenza en estos pacientes, pero se prefiere la prueba de ácidos nucleicos ya que el antígeno respiratorio tiene menor rendimiento diagnóstico. Y las guías recomiendan que se debe solicitar en todo paciente con neumonía grave o que ingrese a unidad de cuidados intensivos, en aquellos que tengan una comorbilidad, ya sea una enfermedad respiratoria crónica, cardiovascular o aquellos que están inmunosuprimidos. Y una vez se confirme positivamente que tienen influenza, se debe iniciar oseltamivir intrahospitalario independiente del inicio de los síntomas porque ha demostrado una resolución en el tiempo. Los hemocultivos en todos los pacientes no son indicados, ya que hay un bajo rendimiento de estos microorganismos que, como Streptococcus hemófilos, son de crecimiento llamado fastidioso, es decir, requieren unas condiciones y un cuidado especial, y su rendimiento se ha mostrado en pacientes no seleccionados en un 2 a un 10% máximo, y muchas veces su resultado es demorado, más o menos tarda 3 días, y esto hace que no cambie el tratamiento en aquellos pacientes que clínicamente estables, incluso se les puede dar un egreso antes, y estos exámenes lo que hacen es aumentar los costos y no cambiar la conducta diagnóstica. Además, que hay un riesgo de presentar aislamientos por
por gram positivos saprófitos de la piel. Eso puede generar confusiones diagnósticas y hacer que se usen más antibióticos con mayor riesgo de efectos adversos y una estancia hospitalaria mayor. Se recomienda en pacientes nuevamente que tienen una neumonía grave, que ya están hospitalizados y usan antibióticos en los últimos 90 días o que han tenido riesgo de infección por pseudomonas o estafilococos aureus. Si estos hemocultivos a las 72 horas son negativos y la condición del paciente ha permanecido estable, se puede permitir el escalonamiento del cubrimiento empírico amplio. Cuando ya sea el diagnóstico de la neumonía, siempre se debe estratificar el riesgo para determinar el nivel de cuidado de atención y determinar si requiere hospitalización o se puede manejar de forma ambulatoria. Las guías recomiendan siempre utilizar el juicio clínico sumado a las escalas clínicas que permiten una mayor estandarización y objetividad para poder evaluar la condición clínica. Hay dos grandes escalas recomendadas, el Pneumonia Severity Index, que es el PCI, y el PTS, más conocido como el Q65. Siempre las guías revalidan más el PCI, tiene mayores estudios y permite determinar con mayor facilidad si tu atención y discrimina la mortalidad, pero tiene la desventaja de que en algunos pacientes jóvenes puede subestimar la mortalidad. El Q65 es mucho más fácil de usar, requiere menos estudios diagnósticos y puede predecir mayor mortalidad en los grupos de alto riesgo. Pero nunca reemplaza el juicio clínico. Hay otros factores que estas escalas no contemplan, por ejemplo, comorbilidades como enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión, diabetes, factores psicosociales, mala red de apoyo, uso de oxígeno previo, el uso de antibióticos. Entonces se debe utilizar esos otros factores para evaluar si el paciente, a pesar de que por las escalas no requiere hospitalización, si alguno de esos factores condiciona un ingreso hospitalario. Acá se muestra la guía, la escala del Q65. Son 5 ítems. Confusión, que cada uno se le asigna un punto. Confusión, boom por encima de 20 o de 7 milimoles, una frecuencia respiratoria por encima de 30, una presión sistólica por debajo de 90 o diastólica por debajo de 60 y que tenga más de 65 años. Si tiene 0 a 1 punto, se considera que el paciente puede ser manejado de forma ambulatoria. Siempre que se le va a dar ingreso a un paciente con neumonía, asegurar que hay una continuidad en el seguimiento y que pueda conseguir el tratamiento para evitar deterioro clínico. Tiene 2 puntos, se considera hospitalización en un área general, y por encima de 3 puntos, un paciente que se considera gravemente enfermo y debería recibir un manejo por lo menos en un cuidado intermedio. El PCI es un poco más engorroso, tiene muchos más ítems. Importante que se le asigna un gran poder a la edad y a las comorbilidades. Acá son varios ítems, requiere gases arteriales, sodio, glucosa, una radiografía del tórax, y se estratifica en 5 clases. La clase 1 a 2 se consideran de bajo riesgo y pueden ser manejados de forma ambulatoria. La clase 3 depende del juicio clínico para determinar si requiere al menos una observación en urgencias, hospitalización o se le puede dar egreso. Y la clase por encima de 4 requiere hospitalización. Como les mostré acá, como requiere se le asigna un gran puntaje a la edad, en pacientes jóvenes puede subestimar el riesgo. Los criterios de gravedad son definidos por las guías ATS desde 2007 y se define que requiere ingreso a UCI si presenta un criterio mayor o 3 menores. Los criterios mayores, digamos, son los pacientes que tienen una condición clínica grave, aquellos que están en choque séptico y que requieren un uso de vasopresor para mantener las metas hemodinámicas, o aquellos que progresan a falla ventilatoria y requieren ventilación mecánica. Y los criterios menores es una muestra de la disfunción orgánica secundaria a la neumonía, por eso es importante tener estas pruebas axilares. La frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto, una relación de PAFI por debajo de 100-150, que es la radiografía de tórax, mostramos capacidades multilobares, un boom por encima de 20, leucopenia definida por un conteo menor de 4.000 células, trombocitopenia definida por 100.000, debajo de 100.000 células, hipotermia definida como temperatura menor de 36 grados, y aquellos que tengan una hipotensión que requiere una reanimación con cristaloides agresiva. Con presentar al menos 3 menores, se debe considerar una vigilancia por lo menos en una cuenta intermedios por alto riesgo de progresión y complicaciones. Si el paciente se va a hospitalizar, la terapia recomendada es una conjunción de betalactámico más macrólido para el cubrimiento de esos microorganismos de forma empírica, además que el macrólido tiene un efecto inmunomodulador. Los medicamentos recomendados son ampicilina sulbactam, 3 gramos 4 veces al día, o ceftriaxona
2 gramos una vez al día en aquellos pacientes que puedan tener hipersensibilidad a los betalactámicos, más acitromicina o claritromicina una vez al día o 2 veces al día. La duración es de 7 días. Se ha visto que duraciones mayores no mejoran los desenlaces clínicos y aumentan los efectos adversos. Y las quinolonas llamadas respiratorias como levofloxacina o moxifloxacina, a pesar de que están recomendadas en la literatura anglosajona, no se recomienda en nuestro escenario de primera línea por la cantidad de efectos adversos intrahospitalarios y porque su uso está contemplado en la segunda línea para tuberculosis drogoresistente. Se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen una contraindicación absoluta de betalactámicos como hipersensibilidad tipo 1, angioedema o anafilaxis. Si hay riesgo de Staphylococcus meticillin resistente o de Pseudomonas aeruginosa, se debe ampliar el cubrimiento. Para Staphylococcus se puede utilizar vancomicina a una dosis que es por peso, 15 miligramos por kilo cada 12 horas, o linezolid 600 miligramos cada 12 horas, dependiendo de la disponibilidad. Y para Pseudomonas, piperacinatos tazobactam 4.5 gramos cada 6 horas, o cefepime 2 gramos cada 8 horas. Es importante mostrar que no todos los pacientes requieren un cubrimiento empírico. En aquellos pacientes que tienen neumonía grave, sí se recomienda iniciar el antibiótico y dependiendo y se recomienda tomar muestras microbiológicas como PCR en tiempo real o un cultivo y dependiendo de los resultados depende del ajuste de la terapia. En aquellos pacientes que están estables, que han tenido una hospitalización reciente, se puede optar por tomar cultivos y PCR y iniciar el tratamiento si los pacientes muestran empeoramiento clínico a pesar de la terapia estándar de primera línea o si los reportes microbiológicos o de la PCR son. Si se determina que el paciente es elegible para terapia ambulatoria, se debe tratar por 5 días. Y en pacientes que no tienen ninguna comorbilidad, llamados adultos sanos, sin riesgo para estafilococos o Pseudomonas aeruginosa, se puede optar por 3 terapias, o betalactámicos, macrólidos o doxiciclina, que se recomiendan solamente en aquellos casos que hay contraindicación al uso a los otros dos. Primero, se prefiere betalactámico macrólido. ¿Cuál es la dosis? Amoxicilina 1 gramo cada 8 horas y la citromicina y claritromicina en la dosis ya descrita. Doxiciclina se da 100 miligramos 2 veces al día. A pesar de que las guías recomiendan que no se deben utilizar acitromicina y claritromicina en aquellos escenarios en que la resistencia local al neumococo en muestras in vitro sea mayor al 25%, a pesar de que en el cultivo sean resistentes, no se ha demostrado que esta resistencia sea relevante clínicamente en pacientes in vivo. Entonces se puede optar aún por utilizar los macrólidos en esos pacientes. En aquellos que tienen comorbilidades, ya sea una enfermedad hepática crónica, falla renal, enfermedades pulmonares, diabetes, alcoholismo o falla cardíaca, como hay una mayor frecuencia de hemófilos, influenza y puede haber enterobacterias en estos pacientes, se debe hacer terapia combinada de un betalactámico más macrólido o doxiciclina, las dosis mostradas anteriormente. Y el betalactámico tiene que tener un cubrimiento para estos microorganismos. Se recomienda con amoxicilina clavulanato a una dosis de 875, 125 de clavulin 2 veces al día o 500, 125 3 veces al día. Como opción de segunda línea se puede dar cefuroxima en aquellos pacientes que no tienen buena tolerancia a la amoxicilina, 500 miligramos cada 12 horas. Este es un resumen que utiliza de JAMA, que utiliza el PCI para estratificar el riesgo. En aquellos pacientes que tienen un PCI por debajo de 70 se consideran de bajo riesgo y pueden ser manejados de forma ambulatoria. Si no hay comorbilidades presentes, acá están los tratamientos recomendados: amoxicilina, doxiciclina o macrólidos. Y en aquellos pacientes que tienen comorbilidades, siempre terapia combinada de amoxicilina, de un betalactámico como amoxicilina, clavulanato o cefalosporina, más macrólido o doxiciclina. La monoterapia con las fluoroquinolonas respiratorias solamente se restringen en aquellos pacientes que no son elegibles a ninguna de otras terapias, ya sea por intolerancia, efectos adversos o interacciones medicamentosas. En aquellos pacientes que tienen un PCI de entre 71 a 90 de riesgo moderado, se puede definir manejo hospitalario o manejo ambulatorio dependiendo del juicio clínico y de las comorbilidades y los factores asociados. Y aquellos que tienen un PCI por encima de 90 se consideran de alto riesgo. Manejar de forma intrahospitalaria, siempre definir si hay presencia de neumonía grave o no. Si no hay neumonía grave, las terapias combinadas con betalactámico más macrólido es la primera elección y la monoterapia con la fluoroquinolona respiratoria por las condiciones que les comenté anteriormente.
En pacientes que no pueden ser elegibles a macrolídeo, ya sea por alteración o por interacciones, se les puede dar doxiciclina, sin embargo es de segunda línea. En aquellos que se definen que hay presencia de neumonía grave, la terapia debe ser también con beta-lactámicos no macrolídeo y considerar el riesgo de pseudomonas aeruginosa de estafilococo, iniciar cubrimiento con un agente antipseudomónico, como es el cefepime o la piperacilina, y el cubrimiento con vancomycin y nisolid para estafilococo. Pasando a las infecciones urinarias, esta es una de las causas más frecuentes de infección bacteriana. Se calcula que en las mujeres, la incidencia anual en mujeres de 17 a 39 años puede llegar a una incidencia anual del 15%, en mujeres de 40 a 59 años hasta un 11%, y en mujeres posmenopáusicas en un 9% anual. Vemos que es extremadamente frecuente. Y la infección urinaria corresponde a un gran número de condiciones. Se han definido infecciones urinarias complicadas y no complicadas. La infección no complicada es mujeres premenopáusicas que no se encuentran embarazadas y que no hay al interrogatorio de los antecedentes un factor anatómico funcional que predisponga a recurrencia de la infección. Porque las infecciones complicadas son todos los demás pacientes que no cumplen esas condiciones, aunque algunos autores consideran las mujeres postmenopáusicas y factores anatómicos que pueden ser consideradas como infección no complicada. Pero el resto de pacientes, como pacientes hombres que tengan antecedentes de cálculos, hiperplasia prostática, uso de un dispositivo, ya sea catéter, catéteres WJ, que estén en estado de gestación, vejiga neurogénica por lesiones neurológicas o que sean trasplantados, se consideran infecciones complicadas. Y esto es importante porque en estos pacientes cambia la microbiología, aumento del riesgo de falla terapéutica con agentes convencionales y los tratamientos son más prolongados. Adicionalmente, otro punto a considerar es la recurrencia, que es, hay dos conceptos. La recaída, que son aquellos pacientes que fueron tratados por una infección urinaria y representan nuevamente síntomas 2 semanas posterior al tratamiento. Normalmente es por la bacteria y se debe a que hay algún factor predisponente o algún factor que no fue identificado que aseguró la perpetuidad de esta bacteria. La reinfección se define como reaparición de síntomas posterior a las 2 semanas y a veces es por otra bacteria. En infección no complicada, la mayoría de casos son correspondientes a coli, hasta un 95% en las series de casos, y menos frecuentes son Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, y muy rara vez Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalacti en mujeres embarazadas, o Enterococcus fecalis. La gran mayoría son por casos de enterobacterias. En infecciones complicadas, también las enterobacterias tienen un gran papel, del 60%, pero tienen un perfil de resistencia menos convencional. Se ha descrito que hay más frecuencia de beta-lactamasas de espectro extendido y carbapenemasas, y aparece también por el uso de dispositivos y factores de riesgo, pseudomonas aeruginosa y heterococo. En nuestro medio es muy frecuente que las enterobacterias tengan resistencia a quinolonas y a trimetoprim y sulfametronidazol, por lo cual esas terapias no son elegibles de forma empírica. En esta revisión se ve que el 75% de los casos en mujeres no complicadas son por E. coli uropatogénica. Los factores de riesgo más importantes fueron el sexo femenino. Las mujeres tienen más frecuencia de infección urinaria, aquellas mujeres que tienen actividad sexual, que usan espermicidas, y aquellas mujeres posmenopáusicas, y mucho menos frecuentes estos otros microorganismos como Klebsiella, Staphylococcus y Enterococo. En infecciones complicadas, también un 65% de esta serie son por enterobacterias, por E. coli, y los factores de riesgo descritos son la normalidad del tracto urinario, el uso de antibióticos reciente, inmunosupresión y el uso de catéteres. Brevemente en la fisiopatología, las E. coli uropatogénica que se encuentra en la zona perianal logra colonizar la uretra y ahí migra a la vejiga y genera cambios inflamatorios. Se logran adherirse con pilis y fibras al epitelio uroterial, y hay una respuesta inflamatoria que puede ser contenida en la vejiga y generar los síntomas bajos, o por el alto inóculo bacteriano, algún factor predisponente es insuficiente y las bacterias pueden seguir ascendiendo de forma retrógrada y generar daño epitelial. En esta imagen de la derecha se observa un catéter que predispone a la formación de biopelículas y a la persistencia de bacterias en el tracto urinario, y es un factor de riesgo para presentar la infección. Una vez se forma la biopelícula y se asciende al tracto urinario, se genera una colonización del riñón que genera una respuesta inflamatoria muy importante por el sistema inmune innato, genera
citoquinas proinflamatorias y se generan los síntomas sistémicos de la infección urinaria alta. Y de ahí, si aún así la respuesta inflamatoria es insuficiente, pueden haber bacteriemias y una enfermedad mucho más severa. Los pacientes con infección urinaria no complicada, los síntomas urinarios bajos se han definido como disuria, frecuencia de urgencia miccional, dolor suprapúbico y hematuria macroscópica en algunos casos. Y siempre considera cuando una mujer en edad fértil se presenta con estos síntomas que pueden sugerir cistitis, descartar que no tenga otros síntomas ginecológicos como flujo o prurito vaginal, porque estos síntomas pueden ser similares y tratar una condición de forma errónea, o que no tenga síntomas que sugieren una enfermedad de transmisión sexual. Siempre consideran en este grupo de pacientes estos diagnósticos diferenciales. Cuando se sospecha pielonefritis, los síntomas más frecuentes son síntomas sistémicos, fiebre, escalofríos, malestar general, náuseas, y pueden referir dolor lumbar o irradiado a flancos. Y el examen físico se puede encontrar dolor en el ángulo costovertebral. En los pacientes con infección urinaria complicada, los síntomas son similares de la cistitis y la pielonefritis, pero hay un grupo de pacientes que pueden enfrentar unos síntomas atípicos que se deben conocer. En los pacientes geriátricos pueden presentar una infección urinaria dado por una incontinencia urinaria de reciente inicio o por un estado confusional agudo de causa no explicada. En aquellos que tienen vejiga neurogénica por lesiones de médula espinal, pueden haber disautonomías autonómicas o espasticidad de miembros inferiores o movimientos anormales. Y en aquellos pacientes trasplantados se pueden presentar síntomas gastrointestinales asociados a fiebre que pueden hacer confundir al clínico y se debe estar presente esta posibilidad, dado que en los pacientes trasplantados hay un mayor riesgo hasta los 2 años post-trasplante de infección urinaria. El diagnóstico en pacientes sin infección urinaria complicada baja, que se define como síntomas urinarios bajos descritos, más ausencia de flujo vaginal y descarta que no haya síntomas ginecológicos. En un metaanálisis de JAMA se mostró que una mujer joven que tenga síntomas urinarios bajos y ausencia de síntomas ginecológicos, una probabilidad clínica de un 90% de presentar una infección urinaria y justificaría iniciar tratamiento empírico sin necesidad de pruebas adicionales. Si hay duda en el diagnóstico, los síntomas no son muy claros o la clínica es inespecífica o se sospecha pielonefritis, está indicado la realización de un uroanálisis. Hay que tener en cuenta que el uroanálisis tiene muchos factores preanalíticos y analíticos, el tiempo de incubación, la forma de recolección de la muestra, que pueden hacer que la interpretación no sea adecuada y siempre se debe hacer a la luz del contexto clínico del paciente. ¿Qué se va a evaluar importantemente? Como es dentro de bacterias, la presencia de nitritis positivo, que haya una esterasa leucocitaria o piuria al sedimento urinario y la presencia de bacterias. En aquellos pacientes que se tienen una probabilidad de cistitis baja porque los síntomas no son muy sugestivos, hay un análisis completamente normal, sin bacterias, sin ningún tipo de alteración, yo tengo la probabilidad clínica es tan baja que me permite descartar infección urinaria, pero en aquellos pacientes que la probabilidad clínica es alta porque los síntomas son muy sugestivos y el uroanálisis es normal, esto no me permite descartar infección urinaria por los factores que les dije preanalíticos y se debe considerar el diagnóstico a pesar de que la prueba no es conclusiva. El urocultivo está indicado en aquellos pacientes que presentan pielonefritis, en todos los pacientes con infección urinaria complicada que han recibido antibiótico previo en los últimos 3 meses o que presentan una recurrencia hasta menos de 4 semanas. Que se define que es una muestra relevante. En mujeres se define un conteo mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, pero si yo tengo un caso clínico muy sugestivo, los síntomas son compatibles con infección urinaria y tengo un conteo de 10 a la 2 de coliformes, yo debo considerar esta infección, este urocultivo como significativo, ya que la mayoría de veces es por E. coli, y si yo considero un punto de corte más alto, puedo perder un porcentaje de los casos y no dar tratamiento a aquellos pacientes que están indicados. En hombres con un conteo mayor de 10 a la 2 se considera significativo y en aquellos que son usuarios de catéter también un conteo por mayor de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia. Los hemocultivos están indicados en aquellos pacientes que están críticamente enfermos, que están con una respuesta inflamatoria marcada, sepsis, en pacientes con antecedentes de trasplante renal o diabetes con enfermedad sistémica. ¿Cuándo se debe solicitar imágenes? Las imágenes no se solicitan de rutina, solamente se indican a aquellos pacientes que la terapia empírica no hay una mejoría o deterioro clínico en las siguientes 2 a 3 días. En aquellos pacientes que sospecho obstrucción urinaria, aquellos pacientes que tienen una disminución del gasto urinario o un aumento de la creatinina de causa no explicada, en aquellos pacientes que están con sepsis o uso previo de antibiótico o recurrencia definida como menor de las 4 semanas.
La imagen de elección en los estudios es la tomografía de abdomen con o sin contraste, debido a que tiene una mayor sensibilidad para detectar complicaciones locales como son cálculo, abscesos, presencia de infecciones productoras de gas u obstrucción. La ecografía se puede utilizar cuando no hay disponibilidad de la imagen, no hay contraindicación para el uso de contraste, pero tiene una menor rendimiento para detectar estas complicaciones por la ventana ecográfica, el tipo de paciente y que es operador dependiente. Si estoy sospechando que hay alguna alteración de la perfusión renal, se debería utilizar una imagen contrastada o una imagen simple para buscar uropatía obstructiva que tiene un buen rendimiento diagnóstico. Acá en esta imagen se ven los hallazgos. En esta imagen de la izquierda se ve una hipodensidad muy importante en la pelvis renal y con la corteza del lado izquierdo, compatible con una pielonefritis aguda izquierda. Y en esta imagen de la derecha se ve que hay unas hipodensidades, una hipodensidades en forma de triángulo que van desde la pelvis renal hasta la corteza, señaladas por las flechas, que son compatibles con una pielonefritis bilateral. Ya hablando del tratamiento, las infecciones urinarias no complicadas tipo cistitis, el tratamiento es ambulatorio. Y el medicamento de elección es la nitrofurantoína, ya que tiene una muy buena niveles en orina y una resolución clínica adecuada. La nitrofurantoína viene en dos presentaciones. Viene en monohidrato que se llama macrobid y macrocristal que se llama macrodantina. No son intercambiables, es importante saber que nitrofurantoína se va a dar porque el macrobid se da 2 veces al día 100 miligramos, mientras que la macrodantina se da 4 veces al día y es por 5 días. Otra opción terapéutica es la fosfomicina, que se da en una dosis única de 3 gramos, o viene en un sobre. Sin embargo, no se debe dar de rutina porque se preserva en casos de que hayan infecciones resistentes, ya que es un antibiótico de no amplio uso y no es tan eficiente en este tipo de pacientes y hay mayor riesgo de efectos adversos. Si yo sospecho que si el paciente tiene riesgo de pielonefritis o hay algo que no concuerda con el diagnóstico, nitrofurantoína ni fosfomicina son buenas porque no se concentran en tejido y podrían generar recurrencia de la enfermedad. Si se va a utilizar un beta-lactámico como la cefalexina, se debe dar por más tiempo, ya que es menos eficiente y se da 1 gramo cada 12 horas. Las quinolonas y el trimetoprim son muy buenas para erradicar la infección urinaria, pero se debe dar guiados por cultivo ante la alta tasa de resistencia, se da por 3 días. En pielonefritis no complicada se debe definir si el paciente va a estar o no hospitalizado. Se hospitalizan aquellos pacientes que no pueden tolerar la vía oral, aquellos que están con fiebre, leucocitosis, sepsis o una respuesta inflamatoria muy marcada. Si el paciente se va a tratamiento ambulatorio con cefalexina, se da 1 gramo cada 12 horas por 10 días y se recomienda una dosis de carga previo al egreso de ceftriaxona que tiene una acción prolongada y permite una supresión de la carga bacteriana. Se puede utilizar ciprofloxacina a 500 miligramos cada 12 horas por 7 días o trimetoprim de alta dosis de 160-800 cada 2 horas por 14 días, guiados por cultivos por la alta tasa de resistencia. Y las quinolonas presentan marcados efectos adversos por los cuales no se recomiendan de primera línea. Si el paciente se va a hospitalizar, se debe tratar durante 10 a 14 días. Los medicamentos de elección son cefazolina en nuestro medio, 2 gramos intravenoso cada 8 horas o ceftriaxona 2 gramos una vez al día. En aquellos pacientes que están con sepsis urinaria, con infecciones previas o con riesgo de organismos resistentes, se recomienda utilizar por lo menos ceftriaxona o terapias de segunda línea como piperacilina, tazobactam, cefepime o carbapene. Los aminoglucósidos no se recomiendan por la toxicidad y que hay mejores alternativas y se reserva solamente en casos de terapias de rescate por microorganismos multidrogo resistentes. En infección urinaria complicada, por la gran cantidad de microorganismos y que hay una variada susceptibilidad, la terapia empírica es individualizada. Siempre es importante conocer el perfil de susceptibilidad de la institución donde se trabaja, conocer la frecuencia de mecanismos de resistencia como BLE o carbapene de masas para poder elegir de forma adecuada la terapia empírica. La duración es de 7 a 14 días y para el cubrimiento de las enterobacterias se recomienda en pacientes estables clínicamente cefepime 2 gramos cada 12 horas o piperacilina tazobactam 3.375 a 4.5 gramos, dependiendo del riesgo de pseudomonas, cada 8 horas. Perdón. Siempre se debe considerar los factores del hospedero, como las intervenciones urológicas recientes, aislamientos previos, riesgo de presentar infecciones
en próstata, y en aquellos hombres que tienen una infección complicada se recomienda llevar a 14 días cuando hay sospecha de prostatitis. Si el paciente está críticamente enfermo o hay una sepsis marcada, se recomienda meropenem 1 gramo 3 veces al día. El cubrimiento para gram positivos no se hace de rutina, se recomiendan aquellos que ya sean conocidos que tienen infecciones previas por estos microorganismos o que en el gram de orina se observan gram positivos con una muestra satisfactoria. Y el cubrimiento para enterococos fecalis es con ampicilina 1 a 2 gramos cada 6 horas y vancomicina para estafilococcus saprophyticus o Staphylococcus aureus en caso de que haya una infección hematógena o Enterococcus faecium a 15 miligramos por kilo cada 12 horas. Y el ajuste siempre se debe hacer por susceptibilidad de cultivos. Y muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Ruiz, por la excelente presentación de un altísimo nivel académico y que sabemos que será de amplia utilidad para toda la audiencia porque son las infecciones más frecuentemente vistas en el servicio de urgencias por lejos de otros tipos de infección. Así que nuevamente muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en la ANIR en próximos eventos. Muchas gracias. Gracias, feliz día.